Listo, muy bien. Apreciados estudiantes, les doy la bienvenida a esta conferencia respecto a la tarea 3, específicamente el tema que tiene que ver con PID del curso Control Análogo. Soy Oscar Fuentes, director del curso, y bueno, espero que sea de mucha utilidad lo que vamos a trabajar hoy. Primero, antes de seguir, para que porfa alguno me diga si ya todo se está viendo con normalidad, si ven mi pantalla, debo Sí, estar señor. rayando aquí. Está viendo muy bien. Listo, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, basado en lo que nos piden en la guía, hoy nos vamos a centrar en los ejercicios que tienen que ver con PID. Las dos sesiones que he compartido de respuesta en frecuencia a lo mejor tienen dudas. Les voy a pedir que hoy nos centremos en PID y que el sábado siguiente nos reunamos en un CIPAS, en una sesión de CIPAS, y directamente nos dedicamos a resolver dudas. Listo, entonces hoy nos vamos a centrar en PID. El controlador de tipo PID lo vamos a diseñar para incluirlo ahí, en esa parte, sí, va a ser nuestro controlador. PID quiere decir que es proporcional, integral y derivativo. Ya ustedes saben que eso tiene una función de transferencia, así que va a tener una parte de ganancia proporcional, una parte íntegra, vamos a decirlo así, ¿sí? O sea, una integral en S, que es 1 sobre S, ¿sí? Y va a tener una parte derivativa que es como un 0. Sí, va a ser una función de transferencia más completa, PID. Pero, ¿cuál es la característica del tipo de diseño que vamos a hacer hoy? Es que cuando nosotros no sabemos la función de transferencia de la planta, es una caja totalmente negra, hermética, y no sabemos qué hay dentro. Y en ningún momento ningún ingeniero del proceso nos hizo o tuvo la oportunidad de entregarnos un análisis matemático de esa planta y nadie la conoce. Solamente sabemos lo que ella saca en su salida. Por ejemplo, G, nadie la conoce. Esa es la característica, esta es la característica del tipo de diseño que vamos a hacer hoy. No conocemos la planta. Existe, está ahí. Le pasamos, por ejemplo, un valor aquí, ¿sí? Un escalón unitario, no sabemos lo que hay dentro, pero ella responde de alguna forma. Ella tiene algún tipo de respuesta. Y es lo único a lo que nosotros podemos acceder. Claro, si nosotros vamos a la guía, de pronto parece un poco tonto y les pido disculpas, pero porque en la guía directamente dan la planta, ¿sí? O sea, dan la función de transferencia de la planta. Y uno diría, bueno, no, la idea es que no la conocemos y vamos a intentar controlarla sin conocerla. Sí, esa es la idea. Pero bueno, asúmanlo de esta manera, se tapan los ojos. Asúmanle de esta manera. La planta que está ahí es simplemente para simularla en MATLAB y que MATLAB nos bote la respuesta. Nosotros de ahí en adelante nos olvidamos de la planta, de cómo es la función de transferencia y solamente nos vamos a centrar en la respuesta, ¿sí? Y así hacemos el ejercicio del controlador PID, asumiendo como si no conociéramos esa función de transferencia inicial, ¿sí? Vamos a hacerlo de esa forma, para que entiendan entonces el concepto y apliquemos, porque la idea es que apliquemos el diseño para una planta que no conocemos y ojalá les toque hacerlo más adelante. Y créanme que cuando lo hagan se van a sentir, o sea, va a ser muy chévere eso, que puedan controlar una planta. ¿Listo? Entonces, tenemos una planta, no la conocemos, le vamos a tirar un escalón unitario en la entrada, ella va a responder de alguna forma y a partir de esa respuesta nosotros vamos a diseñar un controlador PID. Vamos a diseñar un controlador que tiene la forma CDS, esta que está aquí abajo, que dice o que en cuya fórmula, ¿sí? Función de transferencia, aparecen 3 parámetros. Uno llamado KP,
uno llamado TI y otro llamado TD. Listo, ahí los tenemos. Y esa es la forma. Nosotros vamos a diseñar de tal forma que a partir de todo el procedimiento matemático vamos a establecer esos valores. Los hallamos para reemplazarlos ahí, y cuando los reemplacemos vamos a tener una planta, un controlador, y ese controlador va a hacer que esa planta ahora sí tenga un comportamiento mejor. Es una aproximación, desde ahora se lo digo. No va a ser exactamente lo que queremos, es una aproximación, y después haremos algún ajuste adicional con más precisión. Claro, ya como todos saben, cuando nosotros llegamos aquí a una ecuación, ¿sí?, de transferencia, ya ustedes saben que eso lo podemos transformar en electrónica directamente, lo podemos transformar en un software que ya lo vamos a poder implementar en la vida real. Pero aquí siempre nos estamos ocupando de la parte matemática. Bueno, muy bien, entonces tenemos esos tres patrones que están ahí, esos tres parámetros que están ahí, KP, TI y TD. Uno corresponde al P, proporcional, uno que es el TI corresponde a la parte integral, y el otro que es el TD corresponde a la parte derivativa. ¿Cómo lo hallamos? Bueno, aquí les voy a dar algunos pasos que vamos a aplicar con un ejemplo. Listo, entonces el primer paso es que vamos a aplicar un escalón a esa planta desconocida, ¿sí? Y automáticamente vamos a empezar a monitorear qué sucede en la salida. Eso es lo que hacemos en principio. Ojalá pudieran comprarse un Arduino, un sensor de temperatura, un bombillo, algo así como para probar, ¿sí? Como que, ¿qué tal si intentan armarse un experimento? Y lo hacemos. Entonces, vamos a hacer un escalón, primer paso. Primer paso, entonces vamos a aplicar un escalón a la planta y vamos a ver cómo responde. Primer paso, un escalón. ¿Cómo responde ella? Bueno, van a pasar dos cosas. Vamos a tener varias opciones. En este caso, o es de tipo plano, o sea, que parece una S, o es de tipo integral. O pueden haber otros tipos oscilatorio, por ejemplo. Perdón. Vamos a suponer, entonces, yo cogí la planta, le aplico el escalón y leo su respuesta. Vamos a tener dos opciones. O la planta hace, vamos a ver, vamos a pintarlo de otro color. La planta puede que haga esto, ¿sí? Puede que haga eso cuando yo le aplique un escalón. Un pequeño retardo sube y llega a algún lugar y se estabiliza. Esa es una forma. Puede que la planta haga esto otro. Vamos a coger el mismo color. ¿Sí? Puede que haga eso otro. O puede que directamente sea tenga el comportamiento como el que tiene el polo en el origen. Algo así. Bueno, resulta que para nosotros determinar esos valores KP, TI y TD, lo primero que tenemos que entender es cómo responde ella. Y de acuerdo a cómo responde, vamos a aplicar dos tipos de métodos. ¿Sí? Si la planta responde como vemos aquí, vamos a utilizar la opción 1, que ahorita se las explico con más detalle. Si responde como vemos abajo, aplicamos la opción 2. Ahí tenemos las dos opciones. Yo voy a crear una nueva página
para explicar con más detalle esa parte. Listo, resulta que vamos a suponer que la planta responde, vamos a suponer que responde del tipo 1. Yo voy aquí un momentico más largo y tengo G. A ver, G. Eso es una planta cualquiera. Ustedes tienen alguna por ahí en la guía. Y si yo le paso el escalón a G, vamos a ver cómo responde. Entonces, primera opción, ve cómo responde. Vamos a ver cómo responde. Listo, ya saco la respuesta. Aquí está. Entonces, miren que la planta es del tipo 1. Primera opción, ya sé cómo responde la planta. Listo, entonces vamos a tratar de dibujar eso que está ahí. Sí, ténganme paciencia aquí, voy a intentar. Vamos a escoger acá una línea. Okay. Bueno, ahí más o menos me dio el pulso. Listo, entonces ahí tenemos tiempo. Y aquí tenemos pues la amplitud. Vamos a ponerle así amplitud. Puede ser voltaje, puede ser... No me está escribiendo el lápiz, perdón. Amplitud. Bueno, ahí tenemos entonces la respuesta de la planta, la voy a hacer en otro color. La planta tiene algún tipo de retardo, sube y se estabiliza por ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta planta? Con esa planta nosotros vamos a buscar un punto de inflexión, se llama así, un punto de inflexión, y ese punto va a tener una característica. Ese punto de inflexión corresponde a un punto en una coordenada en particular. Voy a rayarla, por ejemplo, aquí. Una coordenada en particular. Y esa coordenada tiene un respectivo, ¿sí? Tiene una respectiva coordenada. Ese punto de inflexión tiene una tangente, ¿sí? Una recta tangente que cruza por ahí, con una cierta pendiente. Entonces, el primer paso es encontrar un punto de inflexión. Desde ahorita les tiro el dato. El punto de inflexión lo hallamos si derivamos esa función. Es decir, esa función azul, si yo la derivo, perdón, Profe, si yo disculpe, derivo... ¿no puede agrandarlo? ¿Aumentarlo? Vamos a intentarlo. Sí, claro que sí, sí se puede. ¿Se la ve mejor ahí? Listo, ahí, profe, gracias. Bueno, entonces tenemos ese punto de inflexión que yo acá en mi celular la veo grande y en el computador, ¿verdad? Que se ve más pequeña. Bueno, resulta que ese punto de inflexión que yo tengo ahí, vamos a rayar con otro color. Si lo coloco así. Ese punto de inflexión tiene una recta tangente. ¿Sí? Ahí, imagínense una recta tangente que pasa por ahí. Nosotros hasta ahora lo que hicimos fue ver cómo responde el sistema ante un escalón. No sabemos cuál es el sistema, no sabemos qué hay dentro, pero logramos tener ese resultado y en adelante lo que vamos a hacer es encontrar el punto de inflexión y trazamos una recta tangente. ¿Qué pasa con la recta tangente?
que ella nos va a brindar algunos valores particulares. Por ejemplo, lo primero que hay que ver en este sistema es que él se está estabilizando en un punto. Ese punto donde él se está estabilizando, que lo tenemos aquí, ese punto, es una ganancia. Acá rayamos muy fuerte, no sé qué le pasa. K, es una ganancia K. Cualquier ganancia, ¿sí? Puede ser, creo que le llamamos ganancia estática, ¿cierto? La ganancia de la natural que tiene la planta. Se estabilizó ahí, listo. Ahora, ¿a qué nos va a ayudar esta geometría? Todo esto que hicimos acá. A encontrar dos puntos clave. Primer punto clave que vamos a encontrar, apreciados estudiantes, es el punto por donde esa recta tangente corta, el punto donde la recta tangente corta el eje del tiempo, ese punto que está aquí. ¿Sí? Y el punto donde esa misma recta tangente corta la K que está aquí. Esos dos puntos son importantes. Al primer punto, el primer punto le vamos a llamar L. El primer punto le vamos a llamar L, que está en el tiempo. ¿Sí? L. Y en el punto de arriba le vamos a buscar en qué parte del tiempo sucede eso. ¿Sí? ¿En qué coordenada? Entonces, este punto de arriba, más o menos acá, le buscamos la sombra y la encontramos acá. ¿Sí? Le buscamos la sombra en el tiempo. Al punto de arriba. Trazamos una línea recta hacia abajo y le encontramos la sombra en el tiempo. Y a ese otro punto le llamamos T. Permítanme, hago una aclaración aquí. Mejor vamos a hablar de distancias. Toda esta distancia le llamamos L y toda esta distancia le llamamos T. ¿Sí? Mejor la vemos así, listo. Toda esa distancia de 0 hasta el primer punto se llama L y toda la distancia entre L y T y el punto nuevo, perdón, es T. Entonces, esto es L y esto es T. Ahí tenemos nuestros dos valores. Listo, segundo paso, tercer paso, encontrar parámetros. Entonces, primer paso, voy a resumir. Primer paso, aplico escalón. Segundo paso, obtengo una recta tangente por el punto de inflexión. Tercer paso, hallo los parámetros L y T. Tres pasitos, ¿sí? Tenemos esos tres pasos. ¿Qué seguimos haciendo con esto? Bueno, de aquí en adelante vamos a escoger, ahora sí, las variables KP, TI y TD, las cuales tienen relación con L y T. Voy a escribir la fórmula acá arriba de ahorita, permítanme, y ahora sí voy a volverlo a colocar como estaba. Ahí está bien, puede ser. Verdad que la IU es muy pequeña. Listo, entonces, acá debajo voy a colocarles entonces la fórmula de todo esto. Y resulta que KP es igual a 1.2 que multiplica a T sobre L. Listo, ahí tenemos cómo hallar KP. TI. Profe, disculpe, ¿el 1.2 es qué? ¿De dónde? T sobre L. El 1.2, ¿de dónde es que sale? No, esa es la fórmula que les estoy dictando. O sea, hay una relación que existe entre el KP y las variables T y L.
y esa relación es 1.2, ¿sí? Ah, es Eso como una viene, constante. sí, es como una constante. ¿De dónde viene? Esto viene de que los dos señores que inventaron este método, Seegers y Nichols, quienes trabajaban en una empresa que vendía controladores PID, inventaron una pequeña tabla para venderle a sus proveedores y que ellos pudieran encontrar los valores PTI y TD necesarios para controlar sus plantas en aquel entonces. De ellos, después de una serie de experimentos, detectaron que para hallar KP era 1.2 por T sobre L. ¿Listo? Eso se basa en todo lo de la experimentación que ellos hicieron. Para hallar TI es simplemente 2 que multiplica a L y TD vendría siendo 0.5 de L. Listo, ahí tenemos nuestros 3 parámetros KP, TI y TD. ¿Qué nos corresponde ahora? Fácil. ¿Qué nos corresponde? Reemplazarlo aquí. Listo, entonces en este caso nuestro controlador lo voy a hacer abajo. CDS es igual. Entonces, la fórmula es KP. La fórmula es KP, abro paréntesis, entonces tenemos KP, que es 1.2 TL. T sobre L, ese es KP. Listo. Vamos a ver atrás, que multiplica a 1 más 1 sobre TI. 1 más 1 sobre TI por S. Entonces, TI es 2L. 2L por S. Más TD por S. Más TD, que es 0.5L. S. ¿Listo? Y de ahí en adelante lo que viene es un poquitín más de matemática. Hacia abajo, ¿cierto? Un poco más de matemática. Y nos vamos a MATLAB, desarrollamos el controlador y probamos. ¿Listo? Si el controlador mejora la respuesta como queríamos, entonces ya lo podemos armar, sea en un circuito electrónico o en el software. Y ya se lo ponemos a la planta. Una planta que no conocíamos en principio. Como les dije, de pronto en la guía hay una función de transferencia. La función de transferencia solamente la vamos a coger para hacer la respuesta. De ahí en adelante vamos a trabajar como si no supiéramos cuál es la función de transferencia y solamente nos vamos a dedicar a hallar estos parámetros. Hasta ahí estamos bien. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Quieren que haga un ejemplo enseguida con eso? Pues explico el otro método. Profe, una pregunta, ¿el T1 y el T2 varían? Perdón, el T1 me dijiste, ¿y el qué? ¿Y el TD? Ah, el TD y el TI. El TI Estos es... parámetros que tengo aquí. Claro, sí. Estos parámetros que tengo aquí. ¿Qué pasa con estos parámetros que tengo aquí? Resulta que tanto KP como TI como TD son aproximaciones. Y eso es lo que sucede con esos valores. Como son aproximaciones, lo que pasa con estos valores es que a lo mejor la respuesta que obtengamos después del controlador todavía no sea la que nos guste. Entonces sí lo podemos variar. ¿Ya? Entonces de pronto podemos acercarlo, de pronto queremos que la respuesta sea un poco más suave, entonces le ponemos un poquito más al TD, le quitamos un poco más al TI, le subimos un poco más al KP y empezamos como a jugar con esos valores, tal que la idea de este tipo de sintonización de PID
de plantas que no conocemos es dar la primera aproximación. De ahí en adelante viene un ajuste fino. Y ya empezamos nosotros a jugar con esos ajustes que ya vamos a mover de, digamos, poquitico solamente. Y ya con eso seguramente vamos a obtener la respuesta que queremos. ¿Sí? Entonces, así pueden variar. Listo, gracias. Listo. Vamos a hacer un ejemplo de entrada. Vamos a coger una planta. Vamos a seguir trabajando sobre la misma planta. ¿Para qué? Para que ya que comprenden la parte matemática, ahora vamos a ver cómo la aplicamos con MATLAB. Vamos a suponer entonces que nosotros teníamos nuestra planta. Entonces, resulta que nosotros, como no conocemos la planta, yo voy a hacer lo siguiente. Como quiero el punto de inflexión, yo les dije que el punto de inflexión lo encontramos, este que está acá, lo encontramos, ese punto rojo, lo encontramos si derivamos la función. Es decir, si yo derivo la gráfica azul con respecto al tiempo, entonces me sale otra gráfica de otra forma. Y esa otra gráfica que me sale va a tener un punto en particular donde es su punto máximo. El punto máximo que está en la derivada, en la otra gráfica, ese punto máximo va a ser exactamente el punto de inflexión. Ese es como el método que vamos a utilizar. Entonces, si no saben derivar en MATLAB para obtener una gráfica que deriva de otra gráfica, no se preocupen. Vamos aquí a soltarles código para que se diviertan con código. Entonces, vamos a suponer, lo primero que vamos a hacer es que no vamos a trabajar con el STIP de G, sino que vamos a trabajar como si tuviéramos vectores. Es decir, nosotros no conocemos la planta. Nosotros lo que conocemos es una serie de experimentos. ¿Qué es esto que está acá? Esto que está aquí es un vector que nosotros obtenemos a través de la lectura de un microprocesador, por ejemplo, que está midiendo un sensor. Ahí tenemos. Y él nos va dando, bueno, mira, para el valor de a los tantos segundos, por ejemplo, el segundo número, cuando empezó el experimento, primer segundo, ¿sí? A los tantos milisegundos, por ejemplo, o a los tantos 0.05 segundos, por ejemplo, tomé otro valor. Después tomé otro valor. Y así sucesivamente. Esto es lo que nosotros en realidad vamos a tener en la vida real. Nosotros no tenemos la planta ni tenemos esa gráfica. A nosotros, como quien dice, alguien nos entregó un vector con todos los valores que sacó un sensor, lo midieron con un Arduino o con el mismo PLC, lo registraron, lo guardaron en una memoria y nos pasaron ese vector. Ese vector lo llamamos, son dos vectores, ¿no? Uno que es el tiempo directamente y otro vector que pues simplemente me va diciendo los valores. Por ejemplo, en principio estaba en 0, en la siguiente medida fue de 0. Tanto, 0.2, 0.2, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo que el sensor iba dando, sea el sensor de temperatura, lo que fuera que estuvieran midiendo dentro del proceso la variable que quieren controlar. Listo. Y nos pasaron esos dos vectores. Vamos a llamarle Y a ese vector. ¿Sí? Vamos a partir de que nosotros no conocemos la planta, sino que tenemos esos dos vectores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para tener esos dos vectores? Facilito. Primero es definir el vector de tiempo. Para definir el vector de tiempo vamos a definir un paso. Entonces, ese paso lo vamos a llamar dt. Permítanme, dt. Pues pongan el nombre que quieran, yo le pongo dt porque tiene relación con la derivada, ¿cierto? Pueden ponerle paso 1, paso 2, distancia de cada paso. Ese es el dt.
Ese dt nosotros lo escogemos. Por ejemplo, dt es igual cada cuánto queremos recoger la señal del sensor. Vamos a poner, por ejemplo, 0.05 segundos. Cada 0.05 segundos tome un valor. Listo. Y vamos a hacer un experimento que, digamos que la planta esta es rapidita. Así que como es rapidita, vamos a coger 4 segundos. Sí, o sea que empezó en 0 y a los 4 segundos ya cortó y me pasó el vector enseguida. Entonces, eso es lo que vamos a hacer más. Primero definir los dos vectores, decir de cuánto es el paso y después lo derivamos. Y probamos con plot, ¿cierto? Uno cuando tiene dos vectores puede plotear. Plot y vamos a ver si es verdad y cómo lo hacemos. Entonces, primero vamos entonces a definir el paso. dt es igual 0.05. Listo, ahí está, ya tenemos la variable de dt. Vamos a coger la variable a partir del dt y vamos a armar nuestro vector. Todos saben cómo armar un vector de tiempo, ¿cierto? Desde el valor inicial, 2 puntos, cada 0.05, que es dt, 2 puntos hasta el valor final que yo quiero, por ejemplo, 4. Voy a ponerle punto y coma en esta ocasión porque van a salir una cantidad de puntos, entonces para que no se me llene la pantalla. ¿Sí? Se ha creado P que tiene 81 valores. Ahora vamos a pasarle a y una variable, un vector y, que fue este de acá, los valores del STIP. ¿Sí? Vamos a pasarle los valores del STIP. Entonces, y es igual a STIP de quién, al STIP de la planta, y cada valor de cada punto de esa planta con respecto a qué, al vector que acabo de crear. Punto y coma, ahí tengo y. Así que automáticamente de aquí en adelante ya no existe la planta. De aquí en adelante existe T y Y. Para mí no existe la planta. Nos tapamos los ojos, no sabemos qué función de transferencia tiene y no nos interesa. Tenemos T y tenemos Y. Vamos a hacer un plot. Vamos a suponer que hasta ahí, esto fue lo que me entregaron. Listo. Incluso voy a hacer CLC, perdón. Estábamos en blanco, llegó el ingeniero que hizo el experimento el domingo en la tarde y nos trajo el vector. Nos dijo, listo, oh, aquí está, ingeniero Oscar, le traje el vector que sacó el sensor de temperatura con respecto al tiempo en 4 segundos. Listo, dámelo. Entonces, T se llama vector de tiempo y Y le pusimos al vector de temperatura. Vamos a ver qué respuesta dio. Entonces vamos a analizarla. Mira, esa es la respuesta. Listo. Vamos a empezar a analizar. Ya como la tenemos en vectores, ¿sí? Ya no es un STIP, ya no estamos hablando de una función de transferencia, ya tenemos ese dato que es un dato real. Aquí hay datos reales, ¿sí? Aquí hay datos reales, hay dos vectores. Entonces, partiendo de ahí, ahora sí, creo que podemos derivar. ¿Cómo declaramos una derivada? Por ejemplo, si yo lo que quiero derivar es y, vamos a declarar una variable que se llama dy. Tenga sentido. Dy, entonces, ¿cuál es la función derivada? La función derivada es diff, como vemos aquí con doble F. ¿Listo? Diff. Y si yo coloco diff, ¿de quién? Diff de lo que yo quiero derivar. Entonces, lo que yo quiero derivar se llama y, porque son los datos que me entregaron. Quiero derivar los datos que me trajeron del sensor de temperatura. Con respecto, entonces, con respecto al dt que había obtenido. Cuando yo hago esto, punto y coma, me crea un nuevo vector. Un nuevo vector que contiene todos los valores de las derivadas de mi sensor, de los datos que me trajeron. Vamos a ver de qué tamaño es, por ejemplo, len GTH, ¿cierto? GTH es así, se escribe así, length. Si yo quiero saber cuál es el tamaño de Y, que es el vector original que me trajeron, dice que tiene 81 elementos. Lo mismo si yo quiero saber el tamaño del
vector de tiempo, también tiene 81 elementos, por eso fue fácil hacer una gráfica plot, porque los dos tienen 81 elementos. Pero si yo hago length y ahora no coloco y, sino la derivada, nos vamos a dar cuenta que tiene un elemento menos. Por cuestiones aquí del mismo software eliminó uno de los valores, así que la derivada de la función de los sensores que me trajeron, esa derivada tiene un valor menos, o sea que yo no podría hacer la plot, yo no podría hacer esto, plot del tiempo, de y. Así tan fácil como la otra, mira, no lo puedo hacer, porque no tienen el mismo tamaño. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a simplemente a coger 80 valores del tiempo y ahí sí los graficamos. Entonces vamos a ver cómo es esa derivada. Para ver la derivada, entonces vamos a coger solamente 80 valores del tiempo, no los 81. Le vamos a decir que va a tomar toda la primera, 2 puntos, si esa es la forma de decir t, y abro entre paréntesis para coger solamente 80 valores de t. Entonces, entre paréntesis coloco 2 puntos, coma, eso es lo que dice, tome toda la fila, ¿sí? Tome toda la fila, la única fila que hay, por eso pongo 1. 2 puntos hasta el valor número 80. Listo. Es lo que yo le di. En este caso, todo esto que está aquí. Profe, lo que hay en el paréntesis es 2.1, 2.80. 2 puntos, coma, 1, 2.80. Pero 2,1, 2.80. 2 puntos, coma, 1, 2.80. Si tienen acceso al chat, se los escribo por acá. Plot, entre paréntesis, T. El sábado le empiezo a pasar código. Hoy solamente quiero que se concentren en lo que les estoy haciendo. Bien, el sábado ya ustedes mismos lo van haciendo. Plot T 2 puntos, 1. Eso fue lo que hice. ¿Listo? Eso fue lo que hice. Plot T, entre paréntesis 2.1, 80. ¿Qué hace eso? Eso lo que hace es que de vector de tiempo solamente toma los 80 valores correspondientes para poder plotear la derivada, porque la derivada tiene 80 valores. Si tuviera 81, no tuviéramos que hacer esto, pero bueno, por alguna anomalía salieron 80 valores. Si yo hago esto, ahí tenemos una linda derivada, porque esa gráfica es muchísima. Miren esta derivada, wow. ¿Sí? Y esa es la derivada de quién? Pues esa es la derivada de los sensores que me trajeron, miren. Figuren plot T, Y. Vamos a comparar esto. Aquí tenemos la derivada y aquí tenemos y los tenemos para que los comparen. Entonces, a mí me trajeron estos datos de un sensor, de una planta, me dieron estos datos y yo lo derivé en MATLAB. Aquí está, yo lo derivé en MATLAB y obtuve este otro dato. ¿Para qué sirve la derivada? Ya les dije, lo que pasa es que si yo con la derivada facilito encontrar el punto de inflexión, porque aquí yo vengo y digo, bueno, vamos a ver cuál es el punto máximo de esta derivada. Ya, cuando yo encuentre ese punto máximo, yo voy acá y digo, ¿en qué parte del tiempo cayó el punto máximo? No, en tal lado. Bueno, listo, en ese lugar, aquí, queda el punto de inflexión en la gráfica. Y de ahí para adelante, facilito, sale para pintura, enseguida nos ponemos a trazar la tangente y ya hallamos los valores T y L. Listo, entonces por eso lo hicimos. Listo, entonces vamos a ver cómo. Mira que en MATLAB, ya teniendo el vector, no tenemos que hacerlo en la gráfica. Si ya tenemos el vector, ya existe el vector de las derivadas, yo le puedo decir a MATLAB que me saque el punto máximo y se lo asigna a alguna variable. Yo sácame el punto máximo de esa derivada y me dan las coordenadas enseguida. Entonces,
además le voy a pedir enseguida, dame la pendiente de ahí. ¿Listo? Entonces, yo le digo, bueno, M, eso es una letra que me inventé, y P es otra letra que me inventé, porque son dos los parámetros que me va a dar el código que les voy a poner a continuación. ¿Y cuál es la función que me pide la máxima o el punto máximo en una derivada, una gráfica? Y que me saque el punto máximo. Esa función es max, M-A-X, o sea, el punto máximo de un vector, prácticamente es eso. El punto máximo del vector, como dy es un vector, si me va a decir el punto máximo, me hace, básicamente lo que me está diciendo es dónde queda el valor más grande que tiene ese vector de y. Y como yo sé que de y es la derivada, ya sé que ese es el punto de inflexión. Si yo le doy enter, él me saca dos valores. Primero me dice que en la posición, ojo que eso es lo que significa P, P como posición, en la posición 9 me encuentro el punto más grande. Vamos a ver, si yo digo que yo quiero sacar dy en el valor, en la posición 9, él me bota que dy en la posición 9 es 0.2558. Sí, ahora sí me van entendiendo por qué hice esto. Claro, entonces otra vez vamos a hacer plot, vamos a verlo en la misma gráfica. Esta era la gráfica, aquí la teníamos. Entonces, en la posición 9, para que no se confundan, como acá abajo hay un vector que tiene valores, en su posición 1 tiene un 0, en su posición 2 tiene un 0.05, en su posición 3 un 0.0 tanto, en su posición 4 tanto, en 5, en 6, en la posición 9 de ese vector, el punto máximo, fue mejor hacerlo allá que al ojo. Aquí yo pues la puse al ojo. Y me dice que es 0.2958. Ah, bueno, listo. Al ojo también me salió. Listo. Y me dice que eso sucede en el segundo 0.4. O sea, es decir, que en el tiempo 0.4 segundos, ese fue el punto máximo de la derivada. Listo, está breve. Lo que acabo de hallar con la derivada es el punto P, ¿sí? El punto donde sucede la inflexión. Eso es lo que pasó ahí. Bueno, entonces vamos a sacarlo en la gráfica. Si yo tengo mi gráfica del STIP, si yo tengo mi gráfica del STIP, plot, vamos a colocar aquí plot T, Y. Recuerden que Y eran los vectores, el vector inicial, y la tengo. Entonces ya yo sé que en la posición 9, ¿sí? En la posición 9, porque esta fue la posición que me dio la derivada, en la posición 9, ay, ¿qué hice? En la posición 9 de Y, ahora sí, en la posición 9 de Y, en esa posición Y tuvo un valor de 0.084. Vamos a anotar ese valorcito por acá. Voy a anotarlo por aquí. Entonces, Y tuvo un valor de 0.0848. Listo, entonces déjenme y lo anoto acá. Voy a anotarlo en rojo. 0.084. Listo, ahí lo tenemos. 0.084. Ya saqué ese valor 0.084. Vamos a sacar el otro valor también. En el otro valor, ¿dónde lo sacamos? Pues vamos a sacarlo en el tiempo. ¿Sí?
Entonces estaba el vector de Y y estaba el vector de T, que es de tiempo. También en la misma posición 9, que fue la que me botó el punto de inflexión. Ok, cuando el tiempo fue 0.4 sucedió lo que sucedió. Entonces, cuando el tiempo, punto de inflexión, aquí es donde voy a borrar cosas. Borre mucho. Listo, ahí está. Ese punto de aquí, vamos a sacarlo acá, es 0.4 segundos. ¿Sí? A los 0.4 segundos, vamos a borrar cosas acá abajo. Esa fórmula después la escribimos otra vez. Listo, a los 0.4 segundos pasó lo que pasó. Entonces vamos a quedarnos con esos dos valores. Y ahora, a partir de esos dos valores, vamos a poder establecer nuestra lineecita de tangente. Aquí están mis dos valores. Entonces, 0.084 y 0.4. Vamos a trazar la tangente ahí. Y si trazamos la tangente, entonces podemos escoger estos dos puntos. Definitivamente creo que mejor dibujamos otra cosa más grande. Porque ahí hay que empezar a buscar triángulos. ¿Sí? Triángulo, aquí sale un triangulito y bueno, listo. Vamos a ver si lo logramos ahí mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí queremos ver dónde es que esa línea tangente que pasamos por ahí, que pasa por ese punto 0.084 y 0.4, que bien, eso salió de la derivada, ¿sí? Allí estaba la derivada. ¿Dónde corta en el tiempo? ¿Dónde corta esa línea en el tiempo? ¿Y dónde corta acá en la acá? ¿Listo? Entonces, lo primero y que es facilito de darse cuenta es que la pendiente de esa curva es ese valor que nos dio MATLAB. Ese valor que dice arriba, que 0. Este valor. Si ustedes analizan bien la gráfica y se acuerdan por allá de las matemáticas de cálculo y eso, ese valor 0.2850 y tanto, este valor, es la pendiente. Y nosotros podemos directamente hallar cuál es la pendiente. Nosotros podemos hallar la fórmula de la pendiente. ¿Se acuerdan de eso? Aquí es donde nos vamos a empezar a dar gusto con la matemática. ¿Cómo es la fórmula de la pendiente? Voy a dibujar un triángulo acá al lado de esto. Vamos a ver si alguno me puede ayudar con esto. Si yo tengo una línea, yo puedo hallar una cosa que se llama delta, que tiene una coordenada horizontal y una vertical. Y esa se llama delta de X. Bueno, como estamos trabajando con T, vamos a colocar delta de T. Delta de T. Y delta de Y. Entonces, la tangente, perdón, la pendiente de esa línea, nosotros la llamamos M. La pendiente, ¿cierto? Sería el delta de Y sobre el delta del tiempo. Estamos. Vamos a ver qué me dicen por acá. Vamos a contestar una pregunta que está interesante. ¿Qué hay que tener en cuenta para trazar, la línea?
¿Qué hay que tener en cuenta para trazar esa línea que está ahí? Hay que tener en cuenta que ese punto que está ahí, ese puntico rojo que está aquí, ese puntico se llama punto de inflexión y es el lugar preciso donde la derivada de todos estos datos azules llega a su máximo valor. O sea, si yo derivo toda la línea azul y que me saca otra gráfica por ahí, el punto máximo de esa otra gráfica es ese punto. Y por ahí pasa la recta tangente. ¿Listo? Ese es lo que hay que tener en cuenta para trazar la línea. Listo, estamos correctos ahí entonces. Listo, entonces vamos a seguir. Ya tenemos nuestra línea. Ahora vamos a hallar los puntos amarillos. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hallar los puntos amarillos. Entonces recordemos la fórmula de la tangente. Entonces un delta de X por acá y un delta de Y sobre una línea. Eso es lo que es la pendiente. Ah, bueno, yo conozco la pendiente M. La pendiente M me la botó MATLAB y es 0.2958. Así que yo acá reemplazo. ¿Sí? 0.2958. Eso me lo botó MATLAB. Estamos de acuerdo en eso. Esta es la pendiente. Y eso es igual a un delta del Y, que son mis sensores, sobre, perdón, no son mis sensores, es la recta verdecita esta que tracé del punto de inflexión. Miren lo que dije ahorita, es la pendiente de esa recta. Entonces, ¿cómo hallamos los valores delta Y y delta T? Bueno, delta Y facilito, porque el delta Y es simplemente que tomemos dos valores en la recta vertical, que es Y, dos valores que conocemos sobre delta del tiempo que no conocemos. ¿Listo? Dos valores que conocemos de Y sobre los dos respectivos valores del tiempo. Entonces, si yo trazo un triángulo aquí, miran, desde este punto, voy a sombrearlo aquí, vamos. Con esto. Desde este punto hasta aquí, desde este punto hasta aquí y desde este punto hasta aquí. Listo. Se forma, ¿cierto? Un triangulito ahí. Ahí está. Listo. Entonces, ¿cuál es la pendiente de eso? Entonces yo puedo fácilmente tomar la parte vertical, que la conozco, que en este caso es ese punto de arriba que es K. ¿Sí? Lo conozco porque yo le puedo preguntar a MATLAB que me diga cuál es K. Entonces, el valor máximo menos el valor mínimo sobre el valor máximo menos el valor mínimo. Eso es lo que uno hace. Entonces, el valor máximo en Y menos el valor mínimo en Y. Bueno, vamos a tomar como valor mínimo en Y el 0. Lo mismo hacemos en la parte del delta de X. Lo hacemos de esa forma. Entonces, vamos a tomarlo así. Este valor que ya conozco, que es 0.084, este valor 0.084 que ya conozco, y este otro valor que es 0.4 que también conozco. Aquí voy a trazar un triángulo, aprovechando que conozco esos dos valores. Así se puede ver. Sí se puede ver ahí que voy a hacer un triángulo. Vamos a hacerlo de qué color. Triángulo rojo. No. Verde. Ahí lo tenemos.
Listo, entonces vamos a poner YMAX aquí. YMIN, que es el 0, no lo vamos a tener en cuenta. Este es X, tiempo máximo. Tmax. Y este vamos a ponerle Tmin. De ahí sale, de esa formulita dependiente podemos exactamente encontrar el punto Tmin. Tmin, seguramente lo vamos a encontrar de ahí. Tmin. Entonces, Ymax menos Y menos, Ymax menos Ymin es el delta de Y, sobre Tmax menos Tmin es el delta del tiempo. Ya, con esos dos valores tengo la pendiente. Pero como conozco la pendiente, entonces puedo despejar lo que no tengo. ¿Sí? Es facilito. Estoy acá. ¿Conozco la pendiente? Sí. ¿Conozco el Ymax y el Ymin? Sí. El Ymax es 0.084 y el Ymin es el mismo 0. Así que lo que no conozco es lo que está abajo. Fácil. Vamos a trabajarlo enseguida. Entonces, Ymax es 0.084 menos 0. Así que vamos a dejarlo quietecito. 0.084 menos 0. Sobre el delta del tiempo. Entonces, T máximo menos T mínimo, o sea, 0.4, que es T máximo, menos T mínimo, que no lo conozco. Y casualmente el T mínimo es el punto amarillo que quiero encontrar, que le habíamos llamado L, ese primer punto. ¿Listo? Así como nosotros podemos hallar en MATLAB L. Entonces, si yo despejo de aquí, si yo despejo de acá, entonces tengo que 0.084 sobre, vamos a hacerlo acá, 0.084 sobre, paso a dividir lo que está del otro lado del paréntesis para este lado, 0.2958, lo que está dividiendo este lado que es 0.4 menos Tmin, se pasa para este lado. Vamos a eliminar enseguida el 0.4 de este lado y se lo restamos del otro. Entonces, menos Tmin es igual. Hace qué rapidez en MATLAB. 0.084 sobre 0.2958 y ANS, el resultado que me acaba de dar el resto 0.4 para que me quede esto. O sea, este valor menos este valor. ¿Listo? Me da menos 0.11. No, 0.11. Y un 6 por ahí. Ok, cancelo los negativos, así que ya acabo de encontrar, apreciados estudiantes, el Tmin. El Tmin es uno de los puntos amarillos que quería. De entrada, el Tmin es L. L es igual a 0.116. Ya lo encontré. Encontré L.
Sí, ven, encontré L ya de entrada con la pendiente de ese triangulito ahí, encontré L, la pendiente de esa recta tangente. Ahora vamos a ver cómo encontramos la que sigue, el puntico amarillo que sigue. Entonces, ¿cómo encontramos el que sigue? Bueno, el valor máximo que me puede botar, el valor máximo de mi ganancia estática. Vamos a ver si hay alguna duda más. No hay más dudas. Bueno, ¿está entregando entero o voy bien? Vamos a ver. Esa K de aquí, K, que es la ganancia del STIP, yo se lo puedo preguntar a MATLAB porque esto es un vector. Yo le puedo preguntar a MATLAB ese vector, ese punto final donde ese punto, ese que está aquí, que no sé cuál es. Yo le puedo preguntar a MATLAB que me lo diga. ¿Cuál es ese? Déjenme ver si es con, no recuerdo bien. End de Y. No, ese no es. ¿Cómo le pregunto ese valor? O lo tiramos al logo. Vamos a tirarlo al logo. Ustedes encontrarán algún código mejor. Pero bueno, ese puntito de aquí, ¿cuál es? Vamos a tirarlo al logo aquí. 0.33. 0.333. Vamos a suponer 0.333. Ese es el valor acá que vemos aquí. Ese es el valor. 0.333. ¿Listo? Vamos a darle ese valor ahí al ojo, como les dije, al ojo. Borrarla y le damos ese valor al ojo. 0.33. Ahí lo tenemos, ese valor. Así que yo voy a trazarlo aquí también en rojo. Tengo el D máximo menos el Y mínimo, perdón. Y máximo menos Y mínimo. Esa es la parte de la pendiente. Y falta ¿cuál más? El T máximo menos el T mínimo. Y de ahí saco la pendiente, no, como la pendiente ya la conozco. ¿Sí? Como ya conozco la pendiente, entonces facilito hallar el punto amarillo que está ahí. Esto vamos a hacer basado en esta misma fórmula de allá, así que lo que voy es a borrar esto aquí. Pero si yo conozco la pendiente, está bien. Yo sé que la pendiente es un delta de Y sobre un delta de, vamos a con esto como estaba. Estoy acá, acabo de borrar esto. Entonces, yo sé que delta de Y sobre el delta de T, ¿sí? Esa es la pendiente. Tiro aquí, entonces, delta de Y es valor máximo de Y menos valor mínimo de Y. Valor máximo de Y es 0.33. Ahí está. Menos el valor mínimo de Y, que lo vamos a asumir como 0 por facilidad de cálculo, menos 0. Sobre valor máximo de T máximo, menos valor mínimo de T, que también es 0. Por facilidad lo asumimos así, el triángulo completito. Entonces, bueno, aquí está, sencillo. Yo puedo decir sí hay un valor mínimo. ¿Cómo pude haber hecho esta aberración? Miren, aquí está. Tengo que acercarme mucho para poderlo ver. Triángulo rojo, ¿dónde está la equivocación? Miren, que el triángulo debe llegar hasta aquí. Y yo tiré la base hasta el 0. Entonces, yo tengo este valor máximo hasta este valor máximo en Y menos valor mínimo en Y, y valor máximo en T menos valor mínimo en T, es este que está aquí. Usualmente es T mínimo también.
usualmente. Entonces, definitivamente puedo hacerlo así. Vamos a devolverlo. Entonces me pongo acá donde estaba y coloco el valor que ya conocía, porque ya lo conozco, ya Temin lo conozco. Entonces, reemplazamos. Y ya con eso hallamos T. Menos T mínimo. ¿Cuánto dio T mínimo? Bueno, ok, me acabo de dar cuenta de que hay un punto todavía más fácil para hacerlo. Claro, es menos enredo si lo hago por ahí. Para que no nos enredemos con la parte de acá abajo, miren. Bueno, igual si lo hago por ahí también me va a dar, pero para que vean varias opciones. El que se dio cuenta de este otro triángulo le sale también hasta más fácil. Mira. Voy a hacerlo con otro color por acá. Este otro triángulo, miren. De aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. Ahí sale otro análisis de tangente, no, de pendiente de tangente. Sí, el caso es que el análisis matemático que ustedes le hacen a esto y con la geometría, con eso juegan para hallar ese valor de T. Bueno, vamos a seguir tal cual como venía acá. Entonces, 0.33 sobre T máximo menos T mínimo. Entonces aquí está T máximo que no lo conozco menos T mínimo que sí lo conozco, que es 0.1116. Entonces paso esto para acá, paso esto para acá y queda 0.33 sobre 0.29. Voy a hacerlo enseguida. 0.33 sobre 0.2958. Y a ese valor que da ahí, le sumo, a ese valor que está ahí, le sumo T mínimo. Hans más, le sumo porque él pasó de este lado como pasó negativo, lo pasó para el otro lado como positivo. Que es, ¿cuánto? Es 0.116. O sea que el punto 1.24 yo le voy a decir a Marlac que me lo dibuje ahí para no seguir rayando allá. Así que me lo dibuje aquí mismo. Entonces, que en el punto, vamos a hacer plot, con plot, que me ponga un asterisco aquí en el punto T mínimo que es 0.116,0, y colocamos entonces un asterisco. Ahí está, miren, para no estar rayando allá, aquí me lo puso más largo. Listo, aquí me lo puso más largo, mira, ahí está. Y ahora le voy a decir que me coloque el otro que acabo de hallar para que sea más para no estar en el enredo esto me metí en un lío haciendo ese poco de triángulos ahí. Entonces el otro es lo que me acaba de dar. 1.2418. Entonces, hold on plot. Entonces le voy a decir que me ubique ahora 1.2418. Ahí está. Vamos a verlo. Aquí están los dos señores. Este señor y este señor. Ahí tenemos los dos puntos. Entonces, ¿quién es L? L es esta distancia desde aquí hasta aquí. ¿Cuál es esa distancia? 0.116. 0.116, me lo dijo Marla, mira, aquí está, 0.116. Y P mayúscula viene siendo ¿cuál distancia?
esta distancia entre esta y este asterisco. Aquí está la otra distancia. Entonces, vámonos a ver. Entonces, T, como T es la distancia de aquí hasta aquí, es simplemente restarle a este punto este otro punto. Entonces, este punto es 1 punto, T es igual, vamos a hacerlo acá. L es igual, pues ya lo voy a definir enseguida, 0.116. Y T es igual a 1.2418, que era el punto que había hallado, y este. Por ahí creo que me quedé. Se me fue un momentico el internet. Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, estamos aquí, listo. Perdón, creo que... Dígame que si estaba grabando. Ah, no, sí, está grabando y tener grabación, listo. Bueno, vamos a... ¿Cómo despejo la fórmula? ¿Cuál fórmula? Para buscar el T mínimo. Miren que estoy jugando con algo que se llama pendientes. Pendientes. Miren que estoy jugando con pendientes. Este tema es, para ustedes, esto es muy sencillo. Recuerden por allá, no sé si es matemática básica. Estoy jugando con pendientes. Listo. Miren que estoy jugando con pendientes. Y las pendientes en una recta M igual, como una recta, Y igual MX más B. ¿Y cómo se halla M? M es igual a delta de Y sobre delta de X, o sea, delta de la parte vertical sobre delta de la parte horizontal. Estoy jugando con eso. Estoy jugando con ese concepto de las deltas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Vamos a echarle... Todo, pero no se ve la pantalla. Ah, es que como se me... Perdón. Ya enseguida te la comparto. Ahora sí, ahora sí. Estaba mostrando esto, entonces estoy jugando con deltas. ¿Se acuerdan de por allá de la pendiente que M es igual al delta de Y sobre el delta vertical sobre el delta horizontal de un triángulo? El delta viene siendo valor máximo, por ejemplo, punto amarillo arriba menos punto amarillo abajo. Es el delta de Y. Y el delta del tiempo, que es la parte de la base, es el T máximo menos el T mínimo. Claro, y como yo conozco la pendiente, entonces pues, me queda fácil despejar y por eso es que hallo el T mínimo. Listo. No es más sino que ustedes se pongan a rayar, porque eso tienen que hacerlo así. Así de pronto, cuando ustedes cojan un cuaderno y se pongan a rayar esta parte y le encuentren el gusto y van a encontrar esos valores. Listo, entonces vamos a suponer, yo tengo aquí ya mis dos valores, acabo de declarar L, que es 0.1160, T, que es 1.2418 menos L. ¿Sí? Permítanme hacer eso porque recuerden que yo había dicho que son las distancias, no el punto, sino la distancia. Entonces, L es la distancia entre 0 y el primer punto donde corta la tangente. Y T es la distancia entre el punto L y el punto donde corta la otra recta. Estos dos puntos amarillos. Entonces, esta distancia de aquí, esta distancia de aquí hasta aquí le llamé L. De aquí hasta aquí le llamé L. Y esta distancia de aquí hasta aquí le llamé T. Y esos son los dos valores que después de todo este proceso y aquí de estar rayando, llegamos a que una es 0.11 y la otra es 1.12. ¿Qué nos corresponde ahora? Vámonos acá a la primera página y aquí donde está el compensador, colocamos los valores. Ah, bueno, yo había borrado eso, vamos a hacerlo nuevamente.
Ahí es donde está el compensador. Entonces, la primera página, entonces, aquí donde está el compensador, el PID, KP, entonces vamos a recordar nuevamente, yo les dije que KP era igual a quien, yo por aquí lo tengo anotado en una hojita, vamos a ver. Yo les dije KP es igual 1.2. 1.12. Gracias. Entonces, KP es 1.2 ¿de quién? T sobre L. De T sobre. Vamos a hallar enseguida KP acá en MATLAB. Ah, no, bueno, perdón. KP 1.2 de T sobre L. Entonces vamos a ponerlo aquí en MATLAB. 1.2 por T sobre L. Listo, entonces tenemos que KP es 11.6462. Dígame la otra. TI, por favor. 2L. Gracias. Entonces, aquí de rapidez vamos a hacer ya esto más breve. 2 por L. Uy. 2L. 0.2320. TD es igual, creo que era 0.5, ¿cierto? Sí, señor. Gracias. Entonces, $0.058. Ahí lo tenemos. Ya, reemplacemos ahí. Voy a borrar acá abajo para hacer eso ahí abajo. Listo, vamos para adelante. Entonces, KP 11.6462. Directamente eso, vamos a romper enseguida el paréntesis. Entonces, KP por 1, 11.6462 más KP sobre TI. Entonces, KP sobre TI 11.6462. 11.6462 entre TI 0.232. 50.1991. La S queda abajo. Y KP por TD, entonces KP por 0.058. $0.6755. Por eso. Por ese. Listo, ahí está. Ahí tengo el controlador.
Pero para que se parezca a lo que yo quiero hacer en MATLAB, que es el numerador y el denominador, entonces multipliquemos 11.6462 por S sobre S y 0.6755 también multipliquémoslo por S sobre S. Ustedes saben que multiplicar y dividir entre S es como si tuviéramos un 1 ahí, así que eso simplemente nos va a servir para tener el S en el denominador y hacemos una fracción ahí sencillita, una suma de fracciones con el mismo denominador. Bueno, ustedes se encuentran ahí con la metodología que más les parezca. Yo voy a hacerla así. Entonces, C de S es igual entonces queda todo el denominador de la expresión dividida entre S y arriba queda entonces 11.6462S. Más 50.19. Más 0.67. $6755. S cuadrado, ¿cierto? Ahí está. Ahí tenemos nuestro controlador. Vamos a ver, desarrollarlo en MATLAB. Entonces, controlador es igual df, entre paréntesis. En el denominador, entonces, colocamos quien acompaña a la S cuadrado viene siendo primero que todo 0.6755 en el numerador. Entonces, el numerador, coma y el denominador. Entonces, el numerador, quien acompaña a S cuadrado, 0.6755. Quien acompaña a S, 11.6462. 11.6462. Y quien es el término independiente, 50.19. 50.19. Y en el denominador una S, así que coloco un 1 y un 0. Y ahí tengo mi controlador. Ahí tenemos un PID para una planta que nadie conocía, pero sí sabíamos cómo se comportaba. Listo, entonces si yo declaré G al principio, ¿cierto? Vamos a decir existe. Solamente para esto que vamos a utilizar G, simplemente para esto, para probar. Entonces, vamos a llamar G compensada es igual al controlador multiplicado por la planta. O sea, G compensada. Y obviamente eso lo tiramos un feedback, o sea que la planta compensada LC es igual al feedback de la planta compensada, coma 1. Y si yo ahora si le aplico el step de G compensada LC, vamos a ver, ahí está. Y bueno, en principio me dio horrible, como les dije, esto es una primera aproximación. ¿Qué logró este compensador PID en principio de esa planta que no conocíamos? ¿Qué logró? Este señor logró estabilizarlo en el 1 deseado a una velocidad, ¿sí?, parecida también a la cual él se estaba estabilizando y con estas características de overshoot y todo esto. ¿Qué nos corresponde hacer? Pues ya hay un ajuste fino que ustedes empiezan a mover variables y demás cosas a ver cómo les va mejor. Pero en principio este es el procedimiento. Y basado en ese procedimiento, sobre una planta que no conocíamos, solamente teníamos los datos del sensor, pudimos llegar a esta respuesta.
¿Están de acuerdo conmigo, cierto? Es el tiempo, porque por ejemplo en esa termina en 7 segundos y los ejercicios que nosotros tenemos es sobre 3, ¿no? Tiene que mejorar esa parte, ¿cierto? Entonces ahí, eso que queremos llevarla por debajo de 3, pues tiene que mejorar entonces su respuesta rápida. ¿Listo? De ahí en adelante hacemos ajuste al tanteo, ajuste más fino. ¿Partiendo de quién? Partiendo de este compensador que ya tenemos aquí, que facilita este tipo de sintonización en una planta que nadie conocía, que era esta planta de aquí, y que nadie la conocía. ¿Qué nos facilita? Que los términos KP, TI y TD, cuando nos compramos el respectivo controlador PID, no son al azar, parten de ahí. Partiendo de que ya tenemos unos primeros valores. ¿Hasta dónde llega la actividad de nosotros o nuestro diseño? Hasta ahí. De ahí hacia arriba es el ajuste fino que ustedes le quieran hacer. Listo, entonces falta explicarle el método 2. Este es el método 1. El método 2 también es un poquito enredado. No, vamos a quitarle ese nombre enredado que se van a asustar. Sino que, así como este método tiene uno que otro casquillo, hay que buscarle, por decirle así, el ladito, aproximándolo, etcétera. Como les digo, no son métodos absolutos, no se pueden comparar con el método de respuesta en frecuencia ni en lugar de las raíces, porque aquella matemática es perfecta y aquella matemática sí, es una cosa hermosísima, pero estamos trabajando sobre una planta que no conocemos, sobre una GDS que nadie sabe quién es ni qué tiene dentro. ¿Listo? Entonces, este método es para ese tipo de planta y este tipo de sintonización es aproximado, no es absoluto. ¿Listo? ¿Están de acuerdo conmigo ahí? Entonces, para que apliquen, prueben y mejoren la respuesta. Bueno, antes de que alguien me dé un comentario más para dejarlo hasta ahí, creo que el método 2 es un poco más sencillo. Podemos dedicarle media hora el sábado a las 9:30. Es más, voy a entrar un poquito antes. Le dedicamos media hora a explicarles el método 2 y después de eso resolvemos dudas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Son las 9:00 entonces, para no extender tampoco esta sesión. Le dedicamos media hora al método 2 el sábado y después resolvemos ahora sí dudas y anoten todas las dudas que puedan, revisen esta grabación, revisen las grabaciones anteriores, llévense una listica de apuntes que quieran resolver conmigo y el sábado lo resolvemos. Listo. Listo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por... Bueno, listo, profe. Muchas gracias, te explica muy bien. Listo, compañero. Bueno, que pasen buenas noches, muy formales. Colabórenme, porfa, los que no lo han hecho con linda asistencia, yo se los compartí por Skype. Ya la llené. Bueno, que pasen buenas noches, profe. Igual, bueno, vamos a la grabación hasta aquí. Mucho éxito.